Comencemos la clase y ahora busco el diagrama de actividades y les comparto mi pantalla. A ver, ahí está. Vamos a ver si ustedes después me dan el ok, si es que ven la pantalla bien, ¿sí? Bueno, entonces comencemos. Es un repaso, ¿sí?, de ese tema que me decía la profesora Lili, que ustedes querían un repaso, ¿sí?, de lo que ya habían visto. Bien, el libro donde se encuentra este tema se llama así, UML, Lenguaje Unificado de Modelado. Es la edición 2, ¿sí? Los autores son Butch, Jacobson y Rambaud. En el capítulo 20 de este libro pueden encontrar el tema diagrama de actividades, ¿sí? En caso que no dispongan del libro, porque bueno, ahora las bibliotecas están cerradas, la facultad no tiene una actividad académica, o sea, como todos sabemos, ¿sí? Si ustedes no lo tienen, yo les podría compartir el capítulo de ese libro y lo podríamos subir al aula virtual, así todos puedan estudiar de ahí, en caso que ustedes no lo tengan, ¿sí? Porque sé que es un tema que vieron en sistemas y organizaciones, ¿verdad? Sí, bueno. Bien, entonces ahora vamos a seguir, si es un repaso, ¿sí? Ya pasan las diapositivas. Bueno, vamos a ver primero, quería mostrarles antes de comenzar esta, cuáles son los elementos de un diagrama de actividades, ¿sí? Acá tenemos nosotros un conjunto de elementos que son necesarios para realizar un diagrama de actividades, que se modelan con UML. El modelo de cada uno de esos elementos es lo que ustedes están viendo, ¿sí? Por ejemplo, acción, un estado de acción se modela con un rectángulo con los bordes redondeados. Y adentro no se pone la palabra acción, sino que se pone el nombre de la acción, ¿sí? Una acción se representa así con un rectángulo con bordes redondeados, adentro se coloca el nombre de la acción. Como es una acción, por lo general comienza con un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, el nombre de la acción tiene que comenzar con un verbo, por ejemplo, infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, tomar pedido, ¿sí? Inscribir al estudiante, a ver, por ejemplo, pagar una factura, ¿sí? Entonces, la acción siempre comienza con un verbo. Otro elemento que tenemos se llama actividad, lo mismo que la acción. Acá, donde estoy marcando ahora con rojo, ¿sí? No se coloca la palabra actividad, sino que idem a la acción se coloca el nombre de la actividad y también sugiere UML que deba comenzar con un verbo en infinitivo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una acción y una actividad? Un estado de acción es un estado atómico. Es un estado atómico, ¿por qué? Porque comienza y termina en segundos o minutos, digamos, ¿sí? Tiene una duración, por ejemplo, expresada en segundos o en minutos, ¿sí? No es que esto dura unos días, semanas, no, ¿sí? Es una acción simple. En cambio, la actividad, ¿sí?, agrupa un conjunto de acciones. Por lo tanto, no es atómica como es la acción. La actividad agrupa un conjunto de acciones que la podemos ver
desplegada en otro diagrama de actividades, ¿sí? Esta actividad también tiene una duración, ¿sí? También tiene una duración, pero no está expresada en segundos o minutos, sino tiene que ser horas, puede durar hasta días, ¿sí? El tiempo de duración varía, varía mucho, ¿entienden? No es algo como decimos nosotros, por ejemplo, el ejemplo que les decía, inscribir a una estudiante, ¿sí? La inscripción puede durar unos minutos y termina en el día, ¿sí? En cambio, una actividad tiene una duración más prolongada. No es atómica, sino que agrupa a su vez un conjunto de acciones. Bueno, tenemos otro elemento que se llama estado inicial para la actividad o inicio de la actividad y se modela con un punto lleno. Con ese punto lleno nosotros estamos indicando que en ese lugar inician las actividades. El final de las actividades se modela con un punto lleno, ¿sí? Rodeado de un punto vacío. Eso sería el fin de la actividad. Y bueno, y acá no me olvidé de marcar, acá tenemos el inicio que es un punto lleno. Un objeto, ¿sí? Se modela con un rectángulo, ¿sí? Ya con las puntas bien, no redondeadas, porque si no la confundimos con los estados de acción o los estados de actividad, ¿sí? Bueno, entonces el objeto, lo mismo que les decía anteriormente con los estados anteriores, lo que dice acá objeto es el nombre del elemento. Pero nosotros cuando estamos modelando no ponemos objeto adentro, ¿sí? Sino que tenemos que poner el nombre del objeto que representa ese cuadrado o ese rectángulo. Por ejemplo, yo voy a poner un ticket de pago, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo puede ser? Una factura, un resumen, ¿sí? Un resumen, un reclamo, etcétera, ¿sí? Según lo que nosotros estemos modelando. Entonces no se pone la palabra objeto adentro del elemento, sino que se lo tiene que identificar según sea el modelo que estemos trabajando o el proceso que estemos trabajando, ¿sí? Este diagrama representan objetos de datos, por eso dice objeto, representa objetos de datos. ¿Y qué son los objetos de datos? Son todas las entidades portadoras de información. EPI, que le llamo yo, ¿sí? Son cualquier entidad portadora de información o de datos, ¿sí? Por ejemplo, hasta puede ser una pantalla, ¿sí? Una ventana de ingreso de datos, un formulario en línea. No necesariamente tiene que ser algo en papel, así como es un ticket, ¿sí? Que nos dan cuando antes podíamos hacer las compras, entonces nos daban un ticket en papel, ¿sí? El objeto de datos no representa solamente un papel que contiene datos o información, sino que también puede representar un archivo de la computadora, ¿sí? Y entonces definimos objeto de datos como cualquier entidad portadora de información. ¿Está bien hasta ahí? ¿Lo van comprendiendo bien? Me pueden decir por el chat, por favor, o habiliten su micrófono y me comentan. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Si algo no entienden, por favor me dicen, o si ustedes ya han visto esto, también me avisan, así, bueno, pasamos más rápido y no le estoy explicando uno por uno, ¿sí? Bueno, el flujo de control. Eh, el flujo de control se modela así, con una línea, con una punta de una flecha que indica la dirección a dónde va ese flujo de control. Ese flujo de control, ¿sí? Por ahí transporta. No hay que escribirlo en la identificación, pero yo les muestro acá. Ese flujo
de control, por ahí se transporta, se guían los datos, puede ser también la información, ¿sí? O puede ser también un control, ¿sí? Una orden, continúa, hace, etc. Entonces, por el flujo de control se transfieren datos, información o un control propiamente dicho. La bifurcación. En este caso, la bifurcación, creo que ustedes si se acuerdan, si la conocen también por la materia de algoritmos y estructuras de datos que estudiaron ya en primer año, ¿sí? La bifurcación representa una decisión, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con lo que nosotros vimos en primer año? Adentro, acá adentro del rombo este, no se coloca nada, ¿sí? No tienen que colocar ahí ninguna pregunta. No va ninguna pregunta, ¿sí? Entonces yo esto lo voy a ver si ahí está, se borra, ¿sí? No va ninguna pregunta, no como hacíamos en algoritmos que poníamos adentro la pregunta, no. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué hacemos si ahí no colocamos la pregunta? Entonces, como es una bifurcación, tiene, en este caso, voy a graficar dos posibles salidas, ¿sí? Que decíamos antes por el sí o por el no si teníamos un if. Pero en este caso en UML les dice que no pongan nada adentro del rombo, no pongan la pregunta, chicos, no va la pregunta. ¿Qué se escribe? En los flujos de control se escribe la respuesta a esa pregunta que nosotros hemos pensado que hace. Por ejemplo, si acá en una bifurcación podríamos decir si es un alumno nuevo o recién ingresante a la facultad, que siga este flujo que yo estoy marcando a la derecha. Entonces, en vez de poner verdadero o sí, por ejemplo, tendría que poner alumno o estudiante. Como escribí bien, me faltó la U, alumno nuevo. ¿Sí? Entonces, a ver, espera, vamos a escribirlo bien para que lo entendamos bien. ¿Sí? Entonces ahí lo que escribimos es la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Podemos poner estudiante nuevo, o estudiante ingresante, o nuevo estudiante, ¿sí? Nuevo. Y ponemos entre corchetes. Entonces, en la bifurcación no se escribe la pregunta. Lo que se escribe sobre las líneas o flujos de control es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Bueno, envío y recepción, ¿sí? Son dos elementos que por lo general se modelan juntos, ¿sí? Es cuando necesitamos enviar algún dato, alguna información a un departamento dentro de la organización o afuera de la organización, ¿sí? Acá no es necesario lo mismo que lo anterior, no tenemos que poner envío, ¿sí? Sino que tenemos que poner el nombre de lo que se envía. Por ejemplo, enviar la factura, ¿sí? Enviar los productos. Cuando se envían a empacar, por ejemplo, el producto, enviar productos, ¿sí? Lo mismo acá que recepción, no se pone recepción, sabemos que el símbolo se llama recepción. Adentro tenemos que poner el nombre de lo que recibe. Recibir productos, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? Si estamos modelando el envío, por ejemplo, de una factura a un proveedor, podemos poner adentro de ese símbolo, por ejemplo, enviar factura, ¿sí? Y si recibe, si hay una recepción del proveedor, por ejemplo, tenemos que poner recibir factura. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, cuando seguimos, ¿vamos bien?
profe. Sí, bueno, Ricardo dice que sí, Gabriel también. Bueno, Pablo también dice que sí, entonces sigamos. Combinación o mezcla. Es un símbolo. Profesora, una Sí, pregunta. sí, sí, Hay una parte de, bifurcación. sí. ¿Cómo dijo usted que se ponía la respuesta? Ah, aquí en esta bifurcación. Sí, Ah, sí, bueno, sí, sí. ahí la explico de nuevo. Voy a borrar lo que he puesto, así la vuelvo a escribir para no quiero sobreescribir, porque si no después queda que no entendemos bien, ¿sí? Ay, perdón, he pasado la diapositiva. Voy a volver, ahí está. Esperen un segundo. La tableta esta está, ahí está, bueno. En este caso de bifurcación, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? No colocamos adentro de la bifurcación, del símbolo, digamos, adentro del rombo, no colocamos las preguntas. No se coloca, ¿es un alumno nuevo el que estoy trabajando? No. O una pregunta, por ejemplo, que diga, ¿quiere imprimir el archivo? No, no se coloca adentro de este rombo la pregunta. En UML nos dicen que en vez de la pregunta se colocan las respuestas en estos flujos de control que pueden salir desde el rombo, ¿sí? ¿Cómo voy a colocar las respuestas? Supongamos que vamos a imprimir un documento, que la respuesta sea sí. En vez de poner sí, se coloca la acción. Por ejemplo, imprimir resumen, por ejemplo. Entonces, esa respuesta es a una pregunta que hemos hecho acá. ¿Se puede imprimir el resumen? Sí se puede imprimir el resumen. En caso que no se pueda, tenemos que poner no imprimir. ¿Sí? Entonces, en ambos lados tenemos la respuesta a una pregunta que se hace en la bifurcación, pero a la pregunta no la tenemos que escribir adentro del rombo. ¿Sí? Profe, pero la pregunta no la escribimos ni adentro ni afuera, o sea, queda No. como sobreentendido. Exacto, está sobreentendida por las respuestas, Perfecto. ¿sí? Entonces, nosotros eso no es que yo lo imponga, ¿no? Eso es el modelo, así se grafica el diagrama de actividades. Acá no, adentro del rombo no se coloca la pregunta, sí se tiene que ir infiriéndola por la respuesta. Tanto de imprimir acá, del lado del sí, por ejemplo, del verdadero, o no imprimir, ¿sí? Podemos utilizar un else, no es que esté prohibido todo eso, sino que la idea es utilizar esta forma de responder, ¿sí? De no poner la pregunta dentro de la bifurcación. ¿Está bien? Bueno, y bueno, ¿de dónde hemos quedado acá? En combinación o mezcla. Esta es otro elemento, ¿sí? Para trabajar, que fíjense que es similar, es igual, digamos, el dibujo, que es un rombo, igual al de bifurcación. Los dos son un rombo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? La mezcla sirve de unión, ¿sí? De unión de flujos de control. Entonces puedes recibir diferentes flujos de acción, ¿sí? Puedo recibir, la voy a hacer acá arriba también, fíjense, recibe varios flujos de control y solamente tiene un flujo de control de salida. ¿Está? Une flujo de control. En cambio, la bifurcación puede tener, ya voy a cambiar el color para que podamos ver lo que le estoy explicando acá en bifurcación.
Bifurcación puede tener un solo flujo de entrada, uno, y acá como hemos visto, 2 o 3 también podemos lanzar acá si es que es un case, por ejemplo. No es solamente sí o no, sino también que podemos modelar un case en caso que necesitemos más de 2 respuestas. ¿Sí? Bueno, preguntas no hay. ¿No? No, está claro, está claro. Está claro. Bueno, en el caso, vamos a avanzar en el caso de la partición. La partición también es conocida como calle, que se llaman calles, tiene como objetivo organizar un conjunto de actividades o estados de acción, estados de actividad, se coloca el inicio de la actividad, el final, etc. No se coloca ahí el nombre partición, no. La partición se refiere al área, al lugar donde nosotros estamos modelando el proceso de negocio. Por ejemplo, si estamos trabajando con una biblioteca, podemos decir la biblioteca, o si estamos trabajando con el rol de la persona que nos atiende en la biblioteca, podemos poner bibliotecario. ¿Sí? Podemos poner bibliotecario. O sea, la partición organiza en nombres los lugares donde se realizan el conjunto de acciones y actividades, o también puedo colocar el rol de la persona que realiza esa actividad. Voy a dar otro ejemplo, en vez de bibliotecario puedo poner cliente, estudiante, etc. ¿Sí? Entonces, ahí en esa partición voy a modelar todas las actividades que hace el cliente, el bibliotecario, el vendedor, etc. Y ahí sí, puedo comenzar a organizar, puedo poner inicia acá la actividad, flujo de control, y a partir de todos los estados de acción o estados de actividades que tenga esa partición. Puedo tener tantas particiones como necesite el proceso, ¿sí? Entonces voy organizando las acciones o las actividades en calles o particiones, ¿está? Hasta encontrar en la partición que sea necesaria el final del diagrama de actividad. Bueno, hay preguntas. Las calles, claro, esas son las calles. Muy bien, ay, disculpen, me he puesto el chat. Bueno, hasta ahí va bien, ¿verdad? ¿Profe? Sí, uy. Sí, sí. La partición sería como un subdiagrama de flujo por así decirlo, porque me doy la idea que la partición se podría utilizar, por ejemplo, para modelar un sistema de montaje, por ejemplo, que por ejemplo tenga el inicio y haya una partición que sea fabricación, y esa parte de fabricación, o sea, esa partición me indicaría todos los procesos que lleva la fabricación de las partes, por ejemplo. Luego tengo otra partición que será, por ejemplo, el montaje, Sí. y ahí tengo todos los procesos y recién la salida. ¿Sería una forma también de cómo organizarlo? Claro, claro. Es una forma de organizar el diagrama de actividades, ¿sí? Muy bien, lo organizamos. Nada más que el nombre de la partición tiene que ser el lugar o el rol de las personas que ejecutan esa partición, ¿sí? Por ejemplo, como vos decías, montaje, entonces pongo montaje de identificación y todo el conjunto de actividades que se lleva el montaje, ¿sí? Si montaje se comunica con otra área, hago otra calle a la par, al lado, unida, ¿sí? Y continúa, le pongo el nombre a esa partición y comienzo a hacer el detalle de las actividades. ¿Sí? Es así como vos dices, ¿sí? Es así. Sí, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? No, no, de nada. Voy a ver acá el chat, lo tengo. Profe, una pregunta. Sí. Hay una parte de envío y recepción. ¿Así sería el flujo, el diagrama, digamos?
¿Dónde envío y recepción? Ah, mira, me salió ya. El flujo de envío, Aquí, esto. claro, mi pregunta es si son los mismos, si usan el mismo diagrama o es un diagrama para cada uno. Por lo general, Mejor. lo que estoy señalando ahora con Sí, celeste, sí, sí, sí. bueno, por lo general se usan juntos, ¿sí? Una partición puede hacer el envío de alguna información y lo recibe otra, ¿sí? No es que se hacen juntas así una, ya lo podemos ver en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una partición puede hacer el envío de una factura, ¿sí? Y Sí, otra partición, ¿sí? Digamos que sea el cliente, envía la factura, por ejemplo, o lleva la factura a caja. Entonces, en caja va a estar el gráfico de la recepción. ah, bien, esa era la pregunta, si eran diferentes. Claro, y van, Sí, sí, sí. ¿sí? Ahí. Profe, y justo yo entré tarde a la clase. Sí, no importa. El, el diagrama que usa ahí de acción y de actividad, ¿qué diferencia hay Ah, al bueno, principio? bien. Acá lo voy a señalar Sí, ahora sí, sí. con otro color, así no quede tan, bueno, vamos a señalarlo con celeste. Acá el estado de acción, esto lo que hemos puesto acá, acción, no es que hay que Sí, poner adentro la palabra acción. Ese es el nombre del estado, ¿sí? bien. Nosotros tenemos que identificarla por lo general con un verbo en infinitivo, ¿sí? Esta acción es un estado atómico. ¿Por qué? Porque dura y termina así casi al instante. O sea, puede durar segundos, puede durar minutos. Como decimos, por ejemplo, realizar una compra. Cuando te hacen el ticket, no es que vos tenés que esperar 3 horas hasta que la cajera imprima un ticket, ¿sí? Por eso dice un estado atómico. En cambio, la actividad, ese estado de actividad agrupa un conjunto de acciones que las modela en otro diagrama de actividades, ¿sí? Y no es atómica, sino que tiene una duración más extensa, que pueden ser horas, días, meses, etcétera, lo que sea necesario hacer esa actividad. Y bueno, se la diferencia entre las dos porque se pone ¿ves? Una marquita así como una X, se pone así para saber que lo que estoy modelando acá es un estado de actividad. Y también no se coloca la palabra actividad, sino que se coloca con un verbo el nombre de esa actividad. Por ejemplo, realizar balance, ¿sí? Entonces, acá adentro pongo realizar es el verbo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Un balance. Entonces, realizar balance no es una actividad que pueda durar segundos o minutos. Capaz que tenga que hacer una búsqueda de información, etcétera, que me pueden llevar días o bien horas. Entonces, tengo que realizar otro diagrama, donde en ese diagrama se especifica todas las acciones atómicas que se llevan para realizar esa actividad. ¿Sí? Bien, bien, profe. ¿Está? Bueno, ¿otra duda? Ya saben que me van a cortar, ya ha salido el cartelito, o sea que no se preocupen, ¿sí? Que vuelvan a entrar. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver esta región de expansión. También lo mismo que todos los que les he explicado recién, región de expansión es el nombre del elemento, no se coloca ahí adentro expansión, región de expansión, ¿sí? ¿Qué hace una región de expansión? Modela una repetición, ¿sí? Un conjunto de actividades repetitivas. Esta región de expansión en el modelo se representa en la parte superior, ¿sí? Con un indicativo que inicia la región de repetición y al final otra indicación que finaliza fin de la repetición, ¿sí? Tengo un inicio y un fin. Y está rodeado con unas líneas de puntos, ¿sí? Que le van poniendo el límite desde dónde hasta dónde abarca la región esta de expansión.
¿sí? Alguien ha escrito por el chat. A ver, ahora lo veo. Dice, como un ciclo, claro. Claro, es como un ciclo. Exacto, sí, eso es. Entonces, como un ciclo donde estoy mostrando ahí el inicio y el final de ciclo. Y con las líneas de punto enmarco todo el conjunto de actividades que van a agrupar ese ciclo. No es necesario que en el inicio tengan ustedes estos 4 cuadraditos. Pueden poner 3 o 2. Lo ideal es que pongan así 4, que se note que ahí iniciamos y al final ahí terminamos el ciclo. ¿Sí? Esa es una región de expansión. Adentro de la región de expansión se colocan el conjunto de acciones o actividades que van a ser repetitivas. ¿Sí? Una región de expansión puede estar también adentro de una partición, no hay problema. ¿Por qué? Porque la partición es un elemento contenedor. ¿Sí? La partición puede contener una región de expansión. No es el mismo caso que una acción. O sea, la acción es atómica, no puede contener una región de expansión adentro de la acción, ¿sí? No puedo, no puedo poner, no puedo poner adentro de la acción, ¿sí? No puedo poner adentro de la acción una región de expansión, porque acción no es un elemento contenedor. Partición sí es un elemento contenedor, porque adentro de la partición puedo colocar, ya les he dado acá un ejemplo, como acciones, ¿sí? Acá un envío y recepción, un estado inicial, un estado final, una región de expansión. Bueno, la región de expansión sí es contenedora. ¿Por qué? Porque puede contener un conjunto de estados de acción y estados de actividad. Y también flujos de control, ¿sí? De bifurcaciones, mezcla, etc. Y se tiene que marcar el inicio y el fin de ese flujo. ¿Está bien? Y el inicio y el fin de esa repetición, les quería decir. Bueno, ahí, ¿entienden? Sí, bueno. Después tenemos una, voy a cambiar acá el color porque no se va a ver, tenemos acá división barra unión. O sea, utilizamos una barra doble, ¿sí? Para indicar la división o unión de un conjunto de estados de acción o de actividad que son, que se realizan de forma paralela o concurrentes, ¿sí? Si voy a lanzar un ciclo de un conjunto de acciones concurrentes, entonces podemos, si son varias, ¿sí? Ahí se transforma en unión. ¿Por qué? Porque son un conjunto de estados de acción, acá gráfico 2, pero pueden ser varias, ¿sí? Que entran a un ciclo, digamos que finalizan, las dos porque son concurrentes, finalizan a partir de esta división, en este caso va a ser unión, y continúan el ciclo, ¿sí? Y división sería al revés, ¿sí? Estaríamos acá, ¿le entienden la idea? ¿Sí? Se dice que queda 1 minuto, dice Carlos Díaz. Bueno,